Amén. Isaías 61. La palabra de nuestro Dios, si les place reverenciarla, Isaías 61, el texto dice de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Repito, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Padre, gracias. Alabo y exalto tu nombre y te doy a ti todo reconocimiento porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En esta noche te suplico que nos ministres conforme a nuestras necesidades y que tu palabra sea expuesta de una manera tan cristalina y que tu Espíritu Santo pueda aplicarla en cada una de las áreas en las que intencionalmente estamos sedientos, necesitados. Repréndenos, confróntanos, restáuranos, edifícanos y que sobre todas las cosas tu nombre sea exaltado. Por los méritos de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén. Todo el que amigablemente se puso sobre sus pies, por favor, puede sentarse. El profeta Isaías se caracteriza por tener una pluma lo suficientemente polifacética a la hora de plasmar el pensamiento según la óptica divina. El siglo 8 antes de Cristo fue una época comparada al siglo de oro español, donde hubo una producción literaria sobresaliente y donde grandes literatos se destacaron en diversas áreas por la calidad o por la manera como expresaron o describieron la realidad que le rodeaba. En este caso, el profeta Isaías, conocido como el quinto evangelio, el profeta mesiánico o el profeta evangélico, en este momento de la historia en el que le tocó vivir, él tuvo que enfrentar un desafío de llamar al pueblo hacia una relación más cercana con el Señor. Me estoy refiriendo a un hombre que con valentía, con mucho coraje, tuvo que airosamente desarrollar una dinámica o un medio de predicación donde Dios tuvo que ser exaltado, pero antes de ser enviado, Dios tuvo que pertrecharlo. Por eso usted nota que en el capítulo 6 de este libro del profeta Isaías, él dice que en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían por la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije yo: ay de mí, ay de mí, que siendo yo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Esto me acuerda la manera como el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis capítulo 1 también tuvo una visión del Cristo glorificado. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabello y su cabeza eran blancos como la lana, y sus ojos como llama de fuego. El texto dice también: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y tenía en su diestra 7 estrellas, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. El texto dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. El profeta Jeremías tuvo una experiencia similar.
El Señor le llamó y él entonces le expresa: Señor Jehová, he aquí no sé hablar. Y el Señor le dijo: no digas que eres un niño, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te diga. Y el texto dice en el capítulo 1 versículo 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Al profeta Ezequiel capítulo 3, el Señor le da una orden: toma este libro, este librito, y cómetelo. Y el texto dice que el profeta abrió su boca y por orden divina se comió el libro. Y después recibió la encomienda de hablarle al pueblo de parte de Dios. Porque antes de ir al pueblo hay que primero estar en la presencia. Porque en la presencia recibimos la palabra fresca. En la presencia recibimos la revelación. Y cuando descendemos del monte hay autoridad, manifestación, señales y prodigios. Pero primero estuvimos con el Señor en intimidad, en su presencia. El profeta Isaías dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. El hecho de ser ungido implica que ha sido separado, ha sido consagrado. Lo que él está diciendo es: el dedo divino me ha señalado, la mano de Dios me ha colocado en una posición relevante para representarlo y hablar de parte suya. El Espíritu de Jehová está sobre mí, no hay dudas. El Espíritu de Jehová está sobre mí, lo da como una realidad. Es que yo tengo la presencia divina, yo tengo la gloria, soy un portador, soy un mensajero. Estoy proclamando la palabra del Dios viviente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12 al 13. Nótese que el escritor empieza hablando de la palabra, lo que hace la palabra, el efecto que surte la palabra, el carácter de la palabra, la naturaleza de la palabra, el poder de la palabra. Y en el 13 dice: es lo mismo ir a la palabra que estar en la presencia del Dios de la palabra. Por eso el salmista dijo en el capítulo 19 versículo 7 del Salmo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Usted no puede demandar un cambio de la gente que le rodea si la palabra primero no te ha traspasado. Porque antes de ser enviado de parte del Dios con su palabra, primero la palabra tiene que estar en nosotros. Ahora, hay un dilema entre diversos sectores. Hay quienes se inclinan por el estudio riguroso de la palabra, y no está mal. Y hay otros que descuidan el estudio y prefieren la manifestación. En este caso, la presencia, la oración, la búsqueda, el ayuno. Bíblicamente ninguno de los dos están bien. El profeta Isaías dijo que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Pero vamos a ver, a la luz del texto bíblico, que la voluntad de Dios es que su pueblo conozca la palabra, pero la palabra debe llevarte a la manifestación expresa de la naturaleza de aquel que la inspiró.
El llamado no es hacer una iglesia frívola, una iglesia muerta, es una iglesia pentecostalmente bíblica. No es una iglesia teórica, no es una iglesia que solo hable de un mensaje, que solo hable de la Biblia o del Dios de la Biblia como un ser sobrenatural que operó en el pasado, pero que ahora ya no hace nada. No, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál es el propósito de la llenura del Espíritu? El profeta dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, pero no para proyectar mi figura. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, pero no para promoverme, no para yo exigir, no para demandar un puesto, no para llenar un espacio. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. O sea, es un decreto divino. Me ha enviado, pero antes de ser enviado tuvo que ser ¿qué? Ungido, equipado con el Espíritu. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Oiga otra cosa, a consolar a todos los enlutados. Hay un problema a nivel general y la unción del Santo está sobre nosotros para consolar. La unción del Santo está sobre nosotros para restaurar. La unción del Santo está sobre nosotros para edificar, para ministrar. Pero primero tenemos que ser equipados por el Espíritu. Nótese que el profeta sigue diciendo, porque es que cuando tú tienes la unción del Todopoderoso, emana autoridad. El profeta dice en el versículo 3, a ordenar. Usted se acuerda de cómo Zacarías, de cómo Ageo fueron utilizados por Dios para llevar una obra maravillosa que durante casi 20 años descuidaron la reedificación del templo, pero que en poco tiempo Dios usó a estos ministerios para generar resultados maravillosos. Es que no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y hay una parte muy interesante, al igual que las demás. Esos angustiados, esos presos, esos abatidos, esos afligidos, esos enlutados, el texto dice, y serán llamados. Tiempo futuro, porque en tiempo presente están atados, pero a través de ti serán liberados y ellos serán llamados. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, pero no para tu gloria. El texto dice para gloria suya. Porque hay gente que se vanaglorían cuando otros llegan al evangelio a través de ellos. Y hay que entender, como dijo Pablo, uno siembra y el otro cosecha, pero el crecimiento lo da Dios. Solo somos instrumentos de su gracia. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La Biblia, más que colocar al hombre como el centro de todas las cosas, presenta, no es el antropocentrismo, sino el teocentrismo, la monarquía de Dios sobre el universo completo. Dios es el rey sobre todos. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Pero para ser un plantío o un árbol de justicia hay que apegarse
precisamente la revelación bíblica. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, y en su ley medita de día y de será como junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Ellos serán llamados plantíos de Jehová, porque se conectarán, se injertarán a la fuente que emana poder y autoridad, y por eso serán llamados. Porque la palabra es lo suficientemente poderosa. ¿Qué dijo el profeta Isaías? En el capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra. Oiga bien, que sale de mi boca. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca. Dios dijo, sea la luz, así será mi palabra que sale, no volverá a mí, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Espíritu más palabra, instrumento de gracia. El profeta Isaías nos habló acerca de los efectos o el resultado de ser ungido por el Espíritu, lleno del Espíritu. Y en Efesios capítulo 5, versículo 18, notamos lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El apóstol inicia con una negativa y termina el verso con una afirmación. O sea, un enunciado afirmativo. Antes bien, contraponiendo el desenfreno de la embriaguez, sean sobrios, tengan un juicio cabal, piensen apropiadamente conforme a la justicia y la santidad, lo cual es la consecuencia de ser llenos del Espíritu. Nótese, la palabra llenos viene del griego plero, de donde se deriva pleroma, plenitud, totalidad. Lo que Pablo está diciendo es, sean llenos. En el texto griego es un imperativo. Un imperativo implica que es una orden, no es una opción. No es algo arbitrario, no es algo si tú quieres, si a ti te place, si tú no, tienes que ser lleno. Segundo, en el texto griego está en presente, lo cual implica que es una acción continua. No fue que el Señor me llenó hoy y mañana me descuido, no, diariamente tengo que ser lleno del Espíritu. Otro aspecto es que en la gramática griega la expresión está en voz pasiva. Me detengo por un momento. En nuestro idioma está la voz activa y la voz pasiva. En la voz activa el sujeto ejecuta la acción que se le atribuye. O sea, tiene un objeto directo, por ende, tiene un verbo transitivo. Por ejemplo, Luis recoge la basura. Es una oración activa. ¿Quién es el sujeto? Luis. ¿Qué recoge Luis? La basura. ¿Qué es la basura? Objeto directo o complemento directo. Pero cuando usted transforma de la voz activa a la voz pasiva, entonces
tiene que llevar al objeto directo a la posición del sujeto y al sujeto a la posición del objeto directo. Le agrega la fórmula taxonómica del verbo ser más el participio del verbo correspondiente y dice: la basura es recogida por Luis. Por ende, la voz pasiva implica que el creyente no se autollena, él se sujeta y el Espíritu lo llena. Ahora, estamos acostumbrados a creer que la llenura del Espíritu consiste en hablar en otras lenguas. Que la llenura del Espíritu consiste en una manifestación visible, literal, de ciertos movimientos bruscos. En Efesios 5:19, Pablo describe cuáles son los rasgos de una persona que ha sido llena del Espíritu. En el verso 19 dice: cantando entre vosotros, hablando entre vosotros, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por todo. Oiga bien, una persona llena del Espíritu habla con salmos. Y para usted hablar con salmos, léalo, versículo 19, yo no me lo estoy inventando. Hablando con salmos. ¿Qué implica esto? Que usted tiene que conocer la palabra, porque la llenura sin la palabra es solo la manifestación de emociones vacías. Suena fuerte, suena difícil, pero la palabra es lo que le da estabilidad al hombre y a la mujer de Dios. Un fuego no controlado se convierte en un incendio. Y usted sabe qué pasa con un fuego desequilibrado, que más que hacerte bien, te hace mal. Por eso hay gente que comienzan bien, dándole la gloria a Dios, pero de repente la vanagloria se les va a la cabeza y comienzan a visualizarse. Pero la palabra te dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra te ayuda a mantener los pies sobre la tierra, pero esa palabra tiene que ser sazonada por el Espíritu para que surta un efecto. Por ende, hay que tener palabra, pero también unción. Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Repito, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo debe morar la palabra? En abundancia. En griego hay dos palabras para morar. Está paroiokeo y la palabra katoiokeo. La palabra paroiokeo tiene que ver con una visita, tiene que ver con una estancia temporal, como cuando una persona llega y así como llegó, se va. Pero hay personas que llegan a una zona, se mudan, se establecen y permanecen. Pablo usa, no es paroiokeo, usa katoiokeo. La palabra tiene que llegar, debemos atesorarla y ella debe quedarse. Pero ¿cómo debería estar la palabra? Pablo dice: en abundancia.
¿qué pasa con el corazón cuando la palabra habita en abundancia? Bueno, en ausencia de la palabra, Jesucristo dice en Marcos 7:22, todas las cosas que salen del corazón como una cloaca moral, porque es una radiografía: la fornicación, el adulterio, las mentiras, la corrupción, el engaño, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Pero cuando el corazón está siendo expuesto a la palabra, ¿de qué hablará ese corazón? De la abundancia que tiene, que es la palabra. Nótese cuáles son los resultados cuando una persona está llena de la palabra. Porque hay un conocimiento que envanece. Porque hay gente que mientras más sabe, más grande se hace. Y la palabra te debe llevar a ser más humilde mientras más tú aprendes. Hay gente que mientras más saben, más polémicos son. Y usted dice, pero ¿para qué aprendió? Si más que ser un instrumento de gracia, está siendo una piedra de tropiezo. El apóstol Pablo dijo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pero fíjense cómo sigue diciendo: exhortándoos y enseñándoos unos a otros en toda sabiduría. Mira, voy a decir esto con el corazón en las manos. Las experiencias son importantes, pero más que hablar de tus experiencias, lo que tú viviste, lo que tú soñaste, lo que tú sentiste, debe ser filtrado a la luz del texto, no el texto a la luz de tu experiencia. Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Mateo capítulo 4. El texto dice que Jesús después que fue bautizado por el Espíritu, o sea, en el capítulo 3, que es la porción anterior, Jesucristo en el río Jordán fue bautizado en aguas, pero dice el texto que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal de una paloma. Y en el 4 dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando el diablo tentó la naturaleza humana de Cristo, no la naturaleza divina, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando se siente atraído por su propia concupiscencia. O sea, que Jesús, en cuanto a su naturaleza humana, fue tentado, porque Dios no puede pecar. Escuche esto. Cuando el diablo le tentó, Jesucristo no le dijo a Satanás: pero tú no viste cómo Juan el Bautista me reconoció públicamente como el Mesías enviado de Dios. No le dijo tampoco: pero acaso tú no viste cómo el Espíritu Santo descendió sobre mí. No le dijo: acaso no oíste la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. No, ¿qué le dijo? Escrito. Agarra este detalle. El apóstol Pablo habla de la espada del Espíritu, que es la palabra. La espada del Espíritu, que es la. En griego hay dos palabras para expresar el concepto de escritura. Está la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos es la que usa Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, porque el logos de Dios.
Pero la palabra que usa Pablo para la espada del Espíritu, que es la palabra, es el término rema. Y hay una diferencia entre logos y rema. Logos es una declaración general. Rema es una palabra específica para una situación específica. Por ende, cuando Jesús fue tentado, no le citó Génesis 1:1. Mira, Satanás, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba eso. No. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? No. Eso es logos. O sea, conocimiento general. Pero hay situaciones que demandan una palabra guiada por el Espíritu. Y en griego se usa la palabra rema. Colosenses 4:6. Palabras con gracia, sazonadas con sal. Porque hay gente que te pueden hablar de muchas cosas y tú no sientes ministración. Pero hay gente que te dice poca cosa, quizá con falta de conocimiento, pero tú sientes que Dios te está ministrando. Porque son personas que ante Dios y de parte de Dios. Nosotros como predicadores tenemos un reto. La de no solo ser un mensajero, sino que el mensajero se convierte en el mensaje. El predicador debe ser un sermón en persona. El predicador debe ser un sermón en persona. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era o estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan está hablando de la pasada eternidad, cuando el verbo, siendo de la misma naturaleza que el Padre, sin ser la misma persona que el Padre, porque el Padre y el Hijo son dos personas diferentes. Y aquí es necesario hacer una aclaración, porque hay personas que lamentablemente tienen un concepto distorsionado de la Santísima Trinidad. En Dios hay una esencia, pero es un Dios tripersonal: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es uno ni es el otro. Tiene una personalidad distinta a la del Hijo, porque Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo era o estaba con Dios. Por ende es diferente de Dios en cuanto a persona, pero en esencia tiene la misma naturaleza. Escuche esto. En la eternidad pasada, el logos en griego, el verbum en latín, la mangre en arameo, estaba con el Padre, pero de manera abstracta, de manera invisible, porque el logos, la deidad, la divinidad no puede ser vista. Pero ¿de qué manera la deidad pudo ser contemplada? Porque la teoría solo son ideas almacenadas en la mente. Pero ¿cómo la teoría puede ser palpable, puede ser visible, puede ser tocada, cuando la teoría se convierte en una realidad? Escuche esto. En el principio era el verbo y el verbo era o estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escuche esto. El verbo antes de su encarnación no podía ser visto. El verbo en la pasada eternidad había tenido
manifestaciones o teofanías en el Antiguo Testamento, pero no se había encarnado. Porque Jesucristo, al tomar una naturaleza humana, decidió permanentemente ser una persona teantrópica, o sea, Dios hecho hombre por los siglos de los siglos. Él no dejará de ser hombre jamás. En Apocalipsis capítulo 22, hablando de la eternidad futura, Juan describe a Cristo como el Cordero de Dios. Por ende, no solo está hablando de su divinidad, sino que también está viendo la manifestación de su humanidad. Y aquí, por favor, tengan un poquito de paciencia, porque cuando vamos al capítulo 5 del libro del Apocalipsis, notaremos que a Jesús se le adora como el Cordero inmolado. A Jesús se le adora como el Cordero que fue enviado del cielo para morir por los pecadores. El texto habla de Jesús como el Cordero inmolado. Antes de su encarnación y crucifixión, a Jesús se le adoraba como el Eterno, como el Altísimo, como el Onán, como el Adonai, como Jehová Siloenu, como Jehová Rafa, como cualquier otra cosa, pero era adorado. Solo después de la encarnación, en el libro del Apocalipsis capítulo 5, cuando murió, lo sepultaron, resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre. Ahora le adoran como el Cordero, como inmolado. ¿Por qué? Porque cuando los 4 seres vivientes, los 24 ancianos le adoran, le rinden homenaje, ellos están viendo los resultados de la tierra todavía permanente en el cielo. Me estoy refiriendo a su crucifixión. Tenemos un gran compromiso. Tenemos una gran encomienda. El púlpito debe ser reivindicado. Amados hermanos, hay que volver a la palabra. Ningún avivamiento en la Biblia vino aislado de las Sagradas Escrituras. Todo avivamiento vino, como dijo Charles Finney, el avivamiento viene con una nueva obediencia a Dios. Porque si mientras estábamos haciendo algo no había pasado nada, implica que esa obediencia era mediocre. Pero cuando decidimos llevar a cabo una obediencia más trascendental, una nueva obediencia para Dios, entonces, guiados por su palabra, algo especial acontece. Que el Señor nos dé gracia, que el Señor nos ayude y que podamos ver la necesidad de llevar al mundo de manera práctica, de manera visible, las realidades desconocidas para un mundo que languidece. Amados hermanos, Dios nos ha concedido el privilegio de ser portavoces de su gloria. Que Él nos ayude y que podamos entender que antes de ir de parte de Él, hay que estar con Él, delante de Dios y de parte de Dios. De nada sirve tener una fachada de siervo o sierva de Dios, de un mensajero o mensajera de Dios, si no estamos realmente pasando tiempo de calidad con el Rey de Reyes. Porque la predicación no es el resultado
de una emoción pasajera, es la consecuencia de haber estado con Él y haber sido transformado por Él. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por tu bondad. Y gracias, Señor. Señor, te alabamos. Bendecimos tu nombre. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. No has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recibe las fuerzas de búfalo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde.